día, profesor. Esta es nuestra presentación sobre el tema de la competencia número 6, estabilidad de taludes. El equipo número 3 está integrado por Castillo Santos, Abner Alejandro, Monroy Patiño, Luis Fernando, Morales Ordaz Freddy, Torres Delgado Joel Antonio y Zamora Padrón René Alejandro. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Castillo Santos Abner Alejandro del grupo 9511 y pues bueno, yo le voy a hablar acerca de los objetivos. Bueno, para empezar, nuestro objetivo general será presentar los diferentes métodos que existen para el cálculo de estabilidad en los taludes. Hay que comprender y llegar a comparar cada una de las teorías y de los métodos existentes para el cálculo de estabilización de los taludes, pues se ha de encontrar la importancia que estos cálculos suponen para la construcción sobre y cercanos a los taludes, ¿verdad? A las estructuras conocidas como taludes. También hay que tomar en cuenta que será de suma importancia resaltar y tratar de explicar también los métodos de seguridad que existen para priorizar la seguridad en los taludes. Y para eso también habrá que comprender algunos temas de cargas en taludes. Algunos objetivos específicos serán, primero, explicar los diferentes tipos de taludes que existen según sus características y al igual que esto también explicar los tipos de falla y las causas de por qué suceden estas fallas en los taludes principalmente, para poder llegar a un buen análisis y tratar de evitar las fallas, ¿no? Llegando por medio de los métodos de análisis eh, a las mejores conclusiones, a las mejores alternativas para evitarlo. Número 2, identificar con base a los parámetros el método correcto que se ha de utilizar para el análisis de los diferentes taludes. Con esto nos referimos principalmente al análisis de los estudios geotécnicos y de cálculo. Y por último tenemos que describir las recomendaciones que se consideran para la manutención de los taludes, al igual que también para la corrección y la prevención de los mismos. Buenas tardes, mi nombre es Morales Ordaz Freddy, del grupo 9511, y en esta ocasión me toca exponer los antecedentes. Primero, durante el desarrollo moderno de estas actuales vías de comunicación, como pueden ser los canales, caminos, ferrocarriles, carreteras, etc., el impulso de la construcción de presas de tierra y el desenvolvimiento de obras de protección contra la acción de ríos han puesto al diseño y construcción de los taludes en un plano de importancia mucho más elevado a como se tenía anteriormente, con la expansión de los canales, el ferrocarril, las carreteras, que provocaron los primeros intentos para realizar dicho estudio racional en este campo, pero no fue hasta mucho después, con el advenimiento de la mecánica de suelos, que fue cuando les fue posible aplicar el diseño de estos taludes, sus normas y sus criterios, que los cuales apuntan directamente a la durabilidad del talud o a su estabilidad a largo plazo. Pero entonces, ¿qué es un talud? Pues bueno, se entiende por un talud a cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal, que pues tal como se pueden ver en las imágenes son ejemplos muy claros, que pues hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra y estas pueden ser formadas de manera natural o artificial. En ciertos trabajos de la ingeniería civil, es necesario utilizar el suelo de dicha forma como parte de la propia obra. Tal es el caso de terraplenes, en los caminos viales, en presas de tierra, canales y dentro de muchos otros, en las cuales se requiere estudiar la estabilidad del propio talud. Se entiende por estabilidad de un talud a la seguridad que proporciona una masa de tierra contra la falla o el mismo movimiento. ¿Qué tal, profesor? Aquí de nuevo Castillo Santos Abner Alejandro, explicando el subtema 6.1, tipos y causas de fallas en taludes. Bueno, para tipos y causas de fallas en taludes, hay que especificar que vamos a hablar enteramente de taludes, principalmente porque existen las fallas en toda especie de terrenos, no precisamente en taludes. Pero bueno, primero, ¿qué se llega a entender entonces por talud? Bueno, nosotros entendemos que talud
Es aquella estructura que se ha formado de manera natural o artificial, la cual tiene una inclinación o es decir, tenemos un terreno el cual no es del todo horizontal, sino que tiene una pendiente en sentido diagonal, a la cual se le atribuyen características propias de un elemento estructural, como si fuera una rampa. Tenemos que es importante analizar este tipo de estructuras, ya que estas mismas serán de suma importancia para construcciones sobre los taludes y adyacentes, por ejemplo, para los caminos. Y es importante evaluarlos porque una de las problemáticas que suponen los taludes es que son estructuras que pueden llegar a ser fácilmente derrumbadas por su propio peso e inclusive pues es difícil maniobrar con ellas debido a que si se les agregan ciertos factores externos, causas que ya veremos a continuación, pues bueno, este tipo de estructuras llegarán al fallo muy fácilmente y es por eso que bueno, vamos a hablar acerca de algunos de los tipos de falla que existen en los taludes, que básicamente el estado de falla es cuando se llega al límite de resistencia que tiene esta superficie, este suelo, y pues cada uno de los tipos va a depender de las características propias del suelo y también de alguna que otra causa en específica, la cual va a generar un cambio considerable en el talud o tal vez no, ¿verdad? Entonces, bueno, analizando primero los dos primeros casos, tenemos el primer tipo de falla en talud, se le llama deslizamiento superficial o también conocido como el creep en inglés, ¿no? Este tipo de falla, como su propio nombre lo indica, eh, se basa en que una capa no muy grande, como su nombre lo indica de nuevo, superficial, una capa superficial, eh, se desliza en sentido de la gravedad, es decir, va en bajada acá, lo cual pues bueno, pueden ser de grandes distancias, pero no de proporciones, es decir, puede haber un deslizamiento considerable en cuestión de diámetro, pero no en cuestión de volumen. Este tipo de falla por lo general no suele afectar grandes áreas de terreno, más sin embargo, pues bueno, sí produce una transición de una que otra manera de un tanto brusca y pues bueno, principalmente este tipo de fallas se llegan a dar en terrenos naturales, como ya se mencionaba antes, ¿verdad? Ya que existen terrenos naturales y artificiales que son los que nosotros provocamos. Eh, Seguido de este tenemos el fallo denominado como local. Este tipo de fallo se da cuando una superficie en específico, un área superficial, vamos, en forma, digamos, de medio círculo, tiene un esfuerzo que termina deslizándose en sentido igual de la gravedad, es decir, se va deslizando hacia abajo, como aquí podemos ver en el pequeño esquemita, en la fotografía, genera una curva, ajá, en la que primero se desliza hacia un borde, luego baja y termina por otra vez deslizarse. Este, pues bueno, este tipo de fallo se le conoce también como fallo de desconche. ¿Por qué se dice esto? Bueno, es porque una parte de nuestra superficie, principalmente que esté arriba, ajá, que no esté en el pie, sino que más bien esté en la corona del talud, se va a desprender de gajo y no va a afectar al resto del talud, pero sí va a verse un poco grande la cantidad de terreno que se va a terminar por deslizar. En muchos casos, pues bueno, este tipo de fallos no suponen, pues bueno, una falla de tipo catastrófico, es decir, no suceden de un momento a otro, sino que ya es un proceso que también se puede dar en la naturaleza por erosión, el cual, pues bueno, va a terminar desgajando la superficie de este talud. Seguido de esto tenemos unos ejemplos más, tenemos el fallo de pie. Hay que recordar que el talud posee dos partes principales, una que es denominado el pie, que es la altura mínima sobre la cual empieza el talud en un sentido horizontal, y segundo tenemos la corona, que es la superficie máxima que alcanza el talud, igualmente en una superficie horizontal. Y pues bueno, tenemos aquí la falla de pie. La falla de pie no es otra cosa más que el deslizamiento de tierra que se da desde el pie hasta la mitad de la corona, como se puede ver en el gráfico. Igual que en el desconche tenemos un movimiento que empieza en dirección de la gravedad, es decir, va hacia el frente, luego baja y termina por otra vez ir hacia el frente, es decir, deslizarse. Esta falla, pues bueno,
esta sí corresponde a una magnitud catastrófica, ¿no? A lo que se denomina como catastrófico. Es decir, puede darse de un momento a otro y también son grandes cantidades de terreno. Tenemos la falla de base. La falla de base vendría siendo una falla que se da desde el pie hasta la corona. También estas, bueno, tipo de fallas se les conoce como profundas y pues igual tiene una forma de medio círculo en la cual se va a caer tanto de un lado al otro, es decir, de izquierda a derecha. Va a haber movimiento de tierras que van a terminar haciendo una especie de socavón, un agujero. Y pues bueno, este tipo de fallas pues también alcanzan niveles catastróficos, pueden ser muy malos para todo tipo de proyectos, principalmente porque el terreno se abre, es decir, obtiene una profundidad, literalmente se hace un hoyo en el sentido horizontal del talud y también puede provocar consecuentemente otros fallos, ¿verdad? En el resto del talud. Tenemos la falla de traslación. Esta falla es un poco más común de ver en sitios donde el suelo es más bien arenoso, ya que una disculpa y bueno, continuamos en la falla de traslación. Mencionaba que se da en suelos principalmente podríamos considerarlo de tipo arenoso o todo aquel, como dice ahí la descripción, toda aquella superficie de falla que se desarrolle en un estrato de suelo débil. Entonces, pues aquí lo que va a suceder es un deslizamiento muy similar al superficial. El talud va a empezar a perder inclinación, entonces va a empezarse a ver cada vez más horizontal con el paso del tiempo, ya que el movimiento realmente lo que se está haciendo es que se está empujando hacia abajo del talud, lo cual va a provocar que a su vez la masa del terreno que está en la parte superior se expanda y se pierda esa inclinación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de también taludes pues puede provocar algunos agrietamientos en caso de que sean en estructuras o taludes de un material un poco más resistente, más cohesivo. Entonces ahí se pueden dar agrietamientos, aunque no es muy común. Aunque pues bueno, también en cierta profundidad del suelo, la arena, por decir en los desiertos, llega a convertirse en arena más sólida, en arenisca o en algún tipo de roca y también por eso podrían generarse este tipo de agrietamientos. Tenemos la falla por licuación. Esta falla por licuación se reconoce pero no está muy bien estudiada y principalmente es una falla catastrófica en la que influye una pérdida de resistencia muy rápida en el suelo, lo cual va a provocar una pérdida considerable del talud. Aquí principalmente podríamos nosotros considerar no solo taludes pequeños, sino laderas de montaña, por ejemplo, las cuales pues bueno, caen completamente y no solamente se llevan tierra, sino que también roca. Y por último tenemos la falla de flujo. Esto no vendría siendo más que una consecuencia, más que otra cosa ocasionada por el agua. Nosotros tenemos los taludes que no solamente sirven para quizás abrirnos paso en un camino o generar una inclinación para determinado proyecto. Hay ejemplos, por ejemplo, las presas naturales o las que utilizan este mecanismo de taludes para generar presas de agua en forma de lagos. Pues bueno, a este tipo de taludes hay que hacerles bastantes mantenimientos debido a que por los mismos movimientos del agua y la filtración e incluso el incremento de volumen de agua, pues bueno, va a terminar haciendo lo que veíamos en temas anteriores, ¿no? Va a generar un empuje activo hacia el talud, lo cual va a provocar su falla y a su vez, pues bueno, va a generar una inclinación mayor o menor dependiendo de hacia qué lado vaya la fuerza del agua, pero principalmente lo que es más común es ver que pues se pierda la inclinación, ¿verdad? Que el talud pierda verticalidad y pues bueno, termine fallando, ¿verdad? Pero fallando en dirección contraria a donde el agua empuja. Y pues bueno, ya para terminar, los tipos y fallas, perdón, las causas de falla en los taludes, como se vio anteriormente, por lo general las fallas llegan a ser por cuatro razones principales. La primera que venía siendo por sobrecargas, a veces por características propias del ambiente. Los suelos adquieren características o propiedades que los vuelven más pesados o más ligeros, lo cual pues provoca que los taludes fallen, ya que pierde considerablemente su resistencia y por lo general genera deslizamientos.
Igual nosotros lo veríamos en caso de que agreguemos cargas al suelo en un talud, habría que estudiar si el suelo precisamente va a resistir estas cargas, ya que también podemos ser nosotros los causantes de estas. Segundo, las excavaciones, más o menos algo similar, cuando nosotros alteramos el suelo, su estructura, también vamos a provocar tipos de falla, ya que no va a haber una resistencia, vamos a poner en juego esfuerzos y pues bueno, va a provocar obviamente que el talud pierda estabilidad y que colapse. Y bueno, también tenemos la erosión entiéndase principalmente por fenómenos de aire con el paso del tiempo y pues bueno, uno que otro desgajamiento, ¿no? Por golpes propios del terreno, en caso de que sean muy rocosos, como tenemos en la imagen de aquí a la derecha. Si el terreno empieza a desgajarse desde arriba, lo más seguro es que el terreno empiece a perder fuerza desde la base y se empiece a desboronar completamente. Y por último, pero no menos importante, los flujos de agua, que no solamente pueden ser de arroyos, ríos, etcétera, sino que también puede ser derivado de lluvias. Ajá, en terrenos donde no estén tan acostumbradas las lluvias, se puede ver este tipo de fallas de taludes. Soy Monroy Patiño Luis Fernando. Continuando con los métodos de análisis de fallas en taludes, nosotros nos encontramos que dentro de la ingeniería geotécnica, el estudio de los taludes abarca más lo que viene siendo la modelación matemática, con el objetivo de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes naturales. Continuando con esto, con la seguridad y funcionalidad del diseño, tanto de los naturales como de los artificiales. Recordemos que dentro de los taludes naturales son los que ya están creados, los que ya son una inclinación como tal, y los artificiales son donde el hombre ha intervenido para su creación. Dentro de esto existe una gran cantidad de metodologías para la modelación matemática, lo cual de esto dependerá mucho del análisis y los resultados que se deseen obtener. Los objetivos principales mismos de esto es determinar las condiciones de estabilidad del talud. A esto nos referimos en si es o no es estable, y si es estable, cuál es su margen de estabilidad. Como siguiente objetivo tenemos investigar los mecanismos potenciales de falla. A esto queremos decir que es analizar cómo ocurre la falla, qué pasa en la falla o qué sucede dentro de una falla. Como siguiente objetivo tenemos determinar la sensitividad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos o factores detonantes. Aquí donde nos dice todo son en mecanismos y en factores detonantes. ¿Qué se refiere con esto? Ya sea mecanismos externos o factores externos como la lluvia, la gravedad, el viento, el aire, todo lo que pueda ocasionar que un talud falle. Como siguiente objetivo tenemos el comparar la efectividad de las diferentes opciones de remendación o estabilización de su efecto sobre la estabilidad del talud. A esto nos referimos con poner a prueba o comparar dos métodos de estabilidad del talud. Puede ser una malla de contención, puede ser una capa delgada de concreto reforzado, puede ser un muro, puede ser un sistema de drenajes para, por si en dicho ambiente o ecosistema en donde se encuentre el talud sea de lluvias todo el año o lluvias potenciales que pueda afectar en su masa, haya un desequilibrio y este mismo se venga abajo. Entonces este punto nos dice que en comparar las diferentes opciones, que abarcan muchas. Y por último está el diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. A esto de diseño nos referimos más a el ángulo de seguridad. Nos dice que en los taludes un ángulo de seguridad aceptable ronda desde los 45 para abajo. O sea, por nosotros mejor que no haya un talud, pero ¿cómo
dentro de esto es muy costoso el movimiento de las tierras. Entonces por eso ahí entra la parte de economía, de económico, porque estar moviendo, excavando y trasladando las tierras y luego no tener dónde poder aventarlas o dejarlas, pero que no afecte a su alrededor, es otro problema. Entonces por eso aquí dice seguridad, confiabilidad y economía. Un talud que sea seguro, que sea confiable y que no nos cueste mucho. Entrando una vez en los métodos de análisis, nosotros empezamos con el método de equilibrio del límite, LEM entre paréntesis. Nos dice que este método de equilibrio del límite consiste en estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido constituido por el talud y por una superficie de deslizamiento de cualquier forma. Ahí nos dice que tenemos la fórmula que F es igual a TF entre T, donde T son las tensiones de corte y TF la resistencia disponible. De tal comparación deriva la primera indicación de estabilidad con el coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad es F. Este método nos dice que puede ser utilizado en línea recta, en arco circular, en espiral logarítmica, entre otros. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplicaría este método de equilibrio de límite. Con el siguiente está el método de rebanadas. Dentro de este método, la masa susceptible al deslizamiento se divide en un número conveniente de rebanadas. De ahí se deriva su nombre, método de rebanadas. Donde si el número de rebanadas es igual a n, el problema representa las siguientes incógnitas. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros vamos a estar dividiendo nuestro terreno, por así decirlo, o nuestro cacho de tierra en diferentes tramos o en diferentes rebanadas, como viene siendo su nombre, que este va a ser dividido en como mejor nos convenga. Si se puede, nos convenga, no sé, en 2, en 3, en 6, dependiendo, nosotros vamos a ver cómo nos conviene mejor el número de rebanadas. Y en los puntos nos dice n valores de las fuerzas normales NI en la base de cada rebanada, n valores de las fuerzas de corte en la base de rebanadas TI, nos dice n-1 fuerzas normales, EI en la conexión de las rebanadas, nos dice n-1 fuerzas tangenciales XI en la conexión de las rebanadas, nos dice que n valores de las coordenadas del punto de aplicación de las EI. También nos dice que n-1 valores de las coordenadas del punto de aplicación de las XI. Una incógnita constituida por el factor de seguridad F, que ya habíamos mencionado. En total nos da esto 6n-2. Esto se representa en la siguiente ecuación, donde nos dice que el problema es estáticamente indeterminado y el grado de indeterminación es igual, y ahí nos da la fórmula que es I es igual a 6n-2, dicha fórmula que ya nos habían dado, menos 4n igual a 2n menos 2. Y ahí se puede ver un ejemplo de todas las fuerzas que actúan y que nos decía de que nx, xy, todo eso se aplica dentro del sistema de rebanadas de talud. Continuando, tenemos el método de Fellinius. Este método, que solo es válido para superficies de deslizamiento circulares, se pasa por alto las fuerzas entre franjas. Por lo tanto, las incógnitas se nos reducen a n valores de fuerzas normales NI, n valores de fuerzas de corte TI, un factor de seguridad, incógnitas que son 2n más 1, las ecuaciones disponibles son n ecuaciones de equilibrio traslación vertical, n ecuaciones de criterio de rotura, ecuación de equilibrio de momento global. Todo esto nos dice que este método simplemente
será para una superficie circular, y a lo cual esta ecuación es factible para resolver, pero se ha visto que da resultados conservadores, factores de seguridad bajos, especialmente en superficies profundas. Por eso nos especifica que este método solo es válido para la superficie, no para distancias muy profundas. Continuando con el siguiente, es el método de Bishop. Con este método se toma en cuenta las fuerzas actuantes en bloques. Fue el primero en describir los problemas relacionados con los métodos controversiales. Los valores de F, que es el factor de seguridad, y de alfa X, que satisfacen a la ecuación dando solución rigurosa al problema. Como primera aproximación, conviene planear que x sea igual a 0 e iterar para que el cálculo de factores de seguridad. Este procedimiento se conoce como el método de Bishop ordinario, y los errores con respecto al método completo son alrededor del 1%. Este es un método complejo, refiriéndonos a que es laborioso y largo. Pero su método de error corresponde al 1%. Es el método más preciso, entre comillas, por así decirlo, que se nos ha brindado. Continuando con el último método, tenemos el método de Bell. Este método se considera una extensión a el método descrito por Taylor. Las fuerzas agentes sobre el cuerpo de resbaladizo incluye el peso efectivo del terreno W, las fuerzas sísmicas pseudoestáticas horizontales y verticales Kx por W y Ky por W, las fuerzas horizontales y verticales X y Z aplicadas externamente al perfil del talud, el resultado de los esfuerzos totales y de sigma y T agentes en la potencia superficial del deslizamiento. De acuerdo con la ley de la resistencia de Moore-Coulomb, en términos de tensión efectiva, la fuerza de corte agente en la base de la I escima rebanada está dada por, y ahí nos da la ecuación. Nos dice que el equilibrio se da igual a 0, la suma de las fuerzas horizontales, la suma de las fuerzas verticales y la suma de los momentos con respecto al origen. En esta ocasión toca hablar sobre el análisis de círculos críticos. Primero que nada, la forma del deslizamiento circular viene controlada principalmente por la relación entre los parámetros resistentes del suelo y la geometría del talud. Por ejemplo, en materiales más cohesivos se ocupan los círculos más profundos y en materiales friccionales son los menos profundos. Este hecho se debe a que la componente de la fricción aumenta con las tensiones normales, que quiere decir que con la profundidad, mientras que la cohesión no depende del nivel de tensiones. En pocas palabras, cuanto mayor es la diferencia entre el ángulo del talud y el ángulo de rozamiento del material del mismo, o sea, del talud, la superficie del deslizamiento resulta más profunda. Los tipos de círculos críticos son 3, donde la falla profunda de base o de punto medio, beta menor a 53 grados, ocurre cuando la superficie de falla corta el plano horizontal que forma la base del talud y corresponde a una falla general de toda la geometría del mismo. Esta se presenta con mayor profundidad y puede estar limitada por estratos más resistentes, usualmente en arcillas con ángulo muy bajo y beta bajo. Falla de pie, círculo de pie, beta mayor a 53. Se presenta cuando la superficie de la falla tiene cercanía con el pie del talud, y esta corresponde a lo que sería una falla catastrófica para todo el talud. Se presenta más que nada en gravas con un ángulo medio alto y beta alto, asimismo como en arenas con ángulo bajo y beta muy alto. Y pues la última es la falla profunda de pie, que esta se da en puntos intermedios entre ambos casos. Esto quiere decir que la falla profunda de base o de punto medio es
beta siendo menor a 53 grados, y la falla de pie o círculo de pie es cuando beta es mayor a 53 grados y la falla profunda de pie es un punto intermedio entre ambos casos. Buenas tardes, profesor. Yo soy Torres Delgado Joel del grupo 9511 de Ingeniería Civil y le voy a compartir un poco acerca de la prevención y la corrección de fallas en talud con la finalidad de mejorar la estabilidad de los taludes. Desde el punto de vista de prevención y corrección de fallas en taludes se puede establecer las siguientes recomendaciones, como lo es disminuir la pendiente de la talud, así como lo vemos en la imagen. Esta solución, que es una prevención y una corrección de fallas en taludes y es efectiva en suelos cohesivos si las condiciones físicas y económicas lo permiten. También tenemos la construcción de bermas o banquetas. Esta solución se emplea también lo mismo para prevenir como para corregir y consiste en colocar una berma o banqueta de suelo en la parte baja de la talud con la intención de reducir el momento actuante en el peso de la berma y, de ser posible, incrementar el momento resistente, como lo vemos en la imagen. También la estabilidad de suelos. Esta solución se emplea para prevenir fallas de taludes y consiste en adicionar sustancias cementas al suelo para mejorar las características físicas de la talud, y muchas veces lo podemos encontrar en las carreteras. También los muros de retenimiento y el drenaje, que es muy importante. En el muro de retenimiento, esta solución se emplea cuando el desarrollo de talud es limitado por la necesidad de los proyectos y se debe de tener cuidado porque el nivel desplazante del muro quede por debajo de la superficie de falla. Y en el del drenaje, la principal causa de falla de taludes está relacionada con la presencia de agua fluyendo dentro del suelo. Es común ver en las noticias que en la temporada de lluvias existen fallas en taludes, en especial en las laderas, como lo vemos en la imagen. Buenas tardes, soy el alumno Samuel Padrón de Alejandro y les voy a hablar sobre el software de aplicación. Bueno, los software de aplicación pues son aquellas herramientas de escritorio que podrán apoyar en los labores de cálculo. También esto quiere decir que pues para identificar o poder sacar algunos cálculos de diferentes tipos de falla en el terreno, además que existe pues la posibilidad de que proporcionen pues información más certera y poder comprobar la eficacia de los métodos. Y pues lo más usual es encontrar el software orientado o modelado en 3D para las estructuras y aquellas que calculan con simulaciones el empuje de tierras involucrado en las fallas pues que existen en algún tipo de construcción o empuje de tierras involucrado, por así decirlo. Y también pues la mayoría de las aplicaciones son gratuitas y otras tantas pues más de paga, siendo las más costosas por lo general pues son las más confiables en cualquier software de aplicación. Bueno, estos son algunos tipos de software de aplicación. El primero es software de análisis de estabilidad de taludes en 2D, que se utiliza en los métodos de equilibrio y de límite de cálculo para la estabilidad de su ámbito de aplicación. El otro es el Geo5. Este programa se utiliza para el análisis de estabilidad de taludes y pues para los cortes de tierra, estructuras, etcétera. Estos otros tipos de software de aplicación pues es el SLOPE. Tiene una amplia pues variedad de usos. Basta con hacer una búsqueda en internet para darse cuenta pues de los miles de cálculos que se llevan a cabo en este software. El otro es el Taludes Soft, estudia interactivamente pues el factor de seguridad del deslizamiento con el software a través de los métodos simplificativos de Dovela, de Bishop y de Yambu.
También sirve para diferentes situaciones de sistema de modelamiento y técnicas avanzadas del cálculo, etcétera. Bueno, también soy el alumno Zamora Padrón Alejandro y les voy a dar la conclusión sobre todos estos temas ya hablados. Bueno, del diseño de la construcción de Talodes es un plano de importancia, pues es de primer orden, pues por así decirlo, el moderno desarrollo de las actuales vías, pues son obviamente pues muy diferentes a las anteriores. Esto quiere decir que pues, la comunicación, tales como los caminos y ferrocarriles, así como el impulso de la construcción, pues son de edificaciones que se modifican frente a él. Recientemente hemos visto una serie de problemáticas pues causadas por deslaves y despajamiento, como por ejemplo en este México pues pasa mucho eso. Y la estabilización de taludes y el uso de muros y de contención son soluciones que nos ayudan a salvar de niveles del terreno.